Jóvenes, muy buenos días. El día de hoy vamos a continuar con nuestras clases del curso de historia y vamos a continuar también con lo que viene a ser el repaso de todo el bimestre. Yo sé que todo el bimestre me has prestado atención y justamente por eso hoy día vamos a hacer el repaso. Así es que vamos a empezar. A ver, vamos a empezar con lo que viene a ser el primer tema, que viene a ser introducción de la historia. Dijimos que la historia viene a ser la ciencia social que estudia como eje principal al llamado hombre, ¿cierto? Bueno, es el hombre que tú y yo conocemos. Ahora, para nosotros saber un poco más del hombre que existió hace de años, vamos a utilizar algunas fuentes de la historia, como por ejemplo las fuentes monumentales. Las fuentes monumentales son específicamente las construcciones que hizo el hombre, ¿ok? Y de esa manera nosotros podemos saber de ellos. También conocemos las fuentes visuales, que es aquello que nosotros podemos observar, podemos mirar y que podemos aprender un poco más de historia con eso, ¿cierto? Fuentes orales, nos vamos a los mitos y a las leyendas. ¿Cómo es que yo sé que existieron, por ejemplo, hace 10.000 millones de años el hombre? A través de las fuentes orales, los mitos y las leyendas. Fuentes etnográficas vienen a ser las costumbres que tenían las personas que han ido trascendiendo hasta la actualidad. Y las fuentes arqueológicas que está relacionado con los restos humanos. Ahora, si yo quiero saber del hombre, también me voy a ubicar con algunas ciencias auxiliares de la historia, como por ejemplo la geografía. ¿Qué estudia la geografía? El espacio físico terrestre, ¿cierto? Otra ciencia social viene a ser la cronología, que se utiliza para ubicar cualquier cosa, al hombre, una cultura, una sociedad, un acontecimiento en lo que viene a ser un tiempo y un espacio. También tenemos a la sociología que en su, estudia el hombre en su sociedad, ¿cierto? Ya, a ver, si hablamos de historia universal, a ver, si hablamos de la periodificación de la historia, podemos ver a la llamada historia universal, también podemos llamar a lo que viene a ver, a lo que viene a ser la historia del Perú, que eso ya lo hicimos. Ahora sí continuamos con la época antigua. A ver, vamos a empezar con lo que viene a ser esclavismo 1. Sí hemos hablado lo que viene a ser las culturas del mundo. Empezamos con Mesopotamia, que le llaman la cuna de la civilización. ¿Por qué? Porque lo que se dice es que a partir de ellos empezaron lo que viene a ser empezaron a existir sociedades, culturas, etcétera. A ver, ¿qué conocemos de Mesopotamia? Uno que viene a ser la escritura más antigua, que viene a ser la cuneiforme. Número dos viene a ser su ubicación geográfica que fue en Asia y que ellos fueron los primeros en hacer los toros alados. También plantearon lo que viene a ser los jardines colgantes, que fue una de las maravillas del mundo antiguo. También conocemos que ellos hicieron la primera biblioteca mundial y también fueron en hacer el primer código civil a nivel mundial. Entonces, eso fue lo que nos dejaron los de Mesopotamia. Otros antiguos vienen a ser los de Egipto. Egipto se conoce por sus grandes pirámides. Obviamente que se ubicó en África, sí lo hicimos, ¿cierto? Se ubicaron en África. Nos dejaron sus grandes pirámides, Keops, Kefren y Miserinos, los cuales no tienen hasta ahorita una explicación cómo fue su construcción. También conocemos a los persas que eran, también eran colonizadores, pero eran de una forma más pacífica. O sea, ellos que si es que te colonizaban, tú podías seguir con tu ideología, con tu religión, etcétera. Pero los demás no. Y los fenicios, que fueron los primeros en hacer en hacer el llamado comercio marítimo, ¿cierto? Bueno, y también, claro, inventaron la púrpura, ¿te acuerdas? La tela color púrpura, ya. Eso viene a ser todo lo que es esclavismo 1. Ahora continuemos con el esclavismo 2. Continuamos con el esclavismo número 2. ¿Por qué? Porque vamos a tocar a dos civilizaciones que van a ser un poco más modernas. Entre ellas nos encontramos con Grecia
y con Roma. A ver, estas dos civilizaciones van a ser europeas. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que van a ser en Europa, obviamente, ¿cierto? Entre ellas, la más antigua viene a ser Grecia. Pero ¿por qué Grecia es más importante? Porque Grecia va a ser la cuna de la democracia. Porque, o sea, en otros periodos, en otras culturas, ellos dominaban lo que venía a ser la tiranía o la monarquía, o sea, un poder absoluto. Pero en la democracia de su gobernador principal, su poder va a ser limitado. Eso viene a ser en lo que es en Grecia. Ahora, también los conocemos porque ellos nos van a dejar lo que viene a ser la filosofía, nos van a dejar casi todas las ciencias. Y en Roma va a ser conocida porque ellos nos van a dar lo que viene a ser el derecho. Por los romanos es que las personas conocen sus derechos. Ahora, ¿qué más se conoce? Bueno, se conoce que Roma fue el gran imperio, fue un imperio que abarcó todo lo que viene a ser llamado Europa y se expandió hacia Asia. Su territorio era tan grande de los romanos que sacaron una frase que decía, todos los caminos nos llevan a Roma. Continuamos con las sociedades del Perú. A ver, ya hemos visto todo lo que ven a ser las sociedades que se desarrollaron en lo que ven a ser África, Asia y Europa, ¿cierto? Ahora nos vamos a América del Sur. En América del Sur vamos a encontrar al Perú, obviamente, que es de nosotros, ¿cierto? Continuamos con las culturas en el Perú. A ver, esta parte sí la hicimos. Del señor que ven adelante es el señor John Rowe, ¿cierto? Les comenté que él viene a ser un norteamericano que estudió las culturas del Perú, donde verifica a las culturas según su expansión territorial. Las más grandes se encuentran en los horizontes y las más pequeñas se encuentran en los llamados intermedios, ¿cierto? A ver, entonces, para el señor John Rowe, las más grandes y la más antigua viene a ser Chavín Paracas, seguido de Nazca Moche, o entre los más grandes en imperios vienen a ser Yahuanaco y Wari, seguimos los Chimus, Huancas y Chancas, y por último el gran imperio del Tawan Tinsuyo. A ver, eso viene a ser la periodificación de las culturas. A ver, vamos a hablar ahora de una forma más específica. Vamos a hablar primero de la cultura Chavín. Chavín, tú sabes que viene a ser llamada la cultura matriz. Fue descubierta por el arqueólogo Julio César Tello, ¿cierto? A ver, ¿qué se sabe de Chavín? Que Chavín fue la cultura más antigua. Bueno, hasta ahorita ya no es, eso se ha descartado. ¿Por qué? Porque se ha llegado a conocer que la cultura más antigua vienen a ser los de Caral. Ahora, lo que se sabe de los chavines es que ellos hacían construcciones megalíticas. Uno de ellos va a ser el lanzón monolítico, el obelisco de Tello, las cabezas clavas, etcétera. Ahora, entre Paracas le conocen como la cultura Paracas como los primeros cirujanos de América. Te comenté en las clases anteriores que ellos practicaban las llamadas trepanaciones craneanas, ¿cierto? A Paracas también se les conoce por sus mantos, el manto llamado Paracas. Ahora, esos vienen a ser las culturas de los primeros horizontes y del intermedio temprano. Ahora vámonos para Moche. Moche va a ser conocida por la forma de su cerámica. ¿Te acuerdas de los huacos eróticos? Ya, esos van a ser los de los moches. Y por último, los Nazca. De Nazca conocemos los geoglifos o las llamadas líneas de Nazca. A ver, continuamos con los segundos horizontes. Sin olvidar, claro, que todas las culturas que se encuentran en los horizontes son aquellas que se expandieron territorialmente más grandes, ¿cierto? Encontramos primero los Tiahuanaco, que se ubicaron en lo que viene a ser Puno. De Bolivia se expandieron territorialmente hasta Puno y abarcaron Arequipa, Moquegua, Tacna. Lo que se sabe de los Tiahuanaco es que ellos hacían construcciones megalíticas. ¿Qué quiere decir eso? Construcciones grandes de una sola piedra. Ahora, si nos vamos al reino Wari, de lo que se conoce de ellos, viene a ser que fue el primer imperio del Perú.
Muy aparte, empezaron a lo que viene a hacer sus cabecillas de región, a lo que van a ser llamados sus capitales. Y ellos van a ser los iniciadores para lo que viene a ser el imperio inca. Ahora, si nos vamos a los chimús no olvidemos que evolucionaron de los moches, ¿te acuerdas? De los moches que adoptaron casi las mismas características culturales. Y por último, del reino Huanca, que ubicaron en lo que viene a ser Junín, que viene a ser nuestra cultura antecesora. Bueno, jóvenes, eso viene a ser todo el repaso para el día de hoy. Nos vemos en la próxima clase.